buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a leer los versículos 28 al 36 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Mientras usted prepara su lectura para que lea juntamente con nosotros, le invitamos para que nos envíe sus peticiones, nos haga saber de dónde nos escucha, para que también pueda usted compartir la lectura bíblica con sus contactos, y también agradecemos sus saludos. Les enviamos también saludos a todos ustedes que nos envían saludos, que nos envían también sus comentarios. Es muy grato saber de ustedes y deseamos que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Si no puede leer con nosotros, como siempre le digo, abra sus oídos, abra su corazón, y a la hora que se encuentre o en el lugar donde usted se encuentre en este momento, reciba la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Hagamos unas breves consideraciones de esta lectura. Queridos hermanos, recordemos que Pedro había identificado correctamente a Jesús como el Cristo de Dios. Pero aún así, este título que le da a Jesús pareciese que es insuficiente para expresar su verdadera naturaleza. Casi 8 días después de la confesión de Pedro, ocurrió un acontecimiento que dio la respuesta del Padre Celestial a la pregunta: ¿quién es este? Ya se había preguntado Herodes: ¿quién es este? Ya se habían preguntado los discípulos: ¿quién es este? Pedro había dado una respuesta acertada. Sin embargo, ahora el mismo Padre Celestial dará la respuesta de quién es Jesucristo, de quién es aquel de quien muchos se preguntaban, de quien muchos tenían curiosidad como Herodes, otros se acercaban a oír sus enseñanzas. Pero ahora oigamos nuevamente al Padre hablar cuando dice claramente, el Padre dice estas palabras: he aquí en esta transfiguración vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién más puede decir estas palabras sino el Padre eterno del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo? Queridos hermanos, también nos dice la lectura que Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañen a lo alto de un monte a orar. Cuando Jesús está orando, dice la Escritura, su rostro y su vestido cambian repentinamente. Es transfigurado y aparece en la gloria celestial. Nos habla la Escritura de 2 personajes famosos del Antiguo Testamento que habían muerto mucho tiempo antes. Aparecen con Jesús. Moisés, que fue el dador de la ley en el monte Sinaí,
y que tuvo el privilegio de gozar de una estrecha amistad con el Señor, como lo dice Éxodo 33. Y Elías, que había sido arrebatado a los cielos por un torbellino, sin conocer la muerte. Esto lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 18. Queridos hermanos, de acuerdo con la creencia judía, se esperaba que estos dos hombres fueran a regresar al fin del mundo. Moisés había hablado de un profeta que iba a venir, cuando dice: un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Según Deuteronomio, capítulo 18. Muchos reconocieron que Jesús era en verdad un profeta. Hay ciertos aspectos que demuestran que Jesús junto con Juan el Bautista cumplieron el papel de Elías que iba a volver. Pero ninguna de esas identificaciones encaja con la que Dios mismo le da aquí en la transfiguración. La conversación que tuvo lugar entre estos tres santos glorificados en la montaña se centraba en lo mismo que Jesús les había presentado poco tiempo antes a sus discípulos, cuando habló de su partida. La palabra griega que se usa aquí es éxodo. Moisés había sido el líder de éxodo que sacó a los israelitas de la esclavitud en la tierra de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Y el Señor Jesús es claramente quien encabeza el nuevo éxodo de la esclavitud del pecado a la tierra prometida en los cielos. Su propia partida iba a tener lugar en Jerusalén, un éxodo por medio de la cruz hacia la gloria celestial. Pero notamos que Pedro y sus compañeros gradualmente llegaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ocurrió la transfiguración durante ese momento. Y esto lo podemos ver en la Escritura cuando Moisés y Elías, queridos hermanos, están ahí en ese momento. Y los apóstoles pueden presenciar esta grande bendición. Al grado de que Pedro le propone al Señor que se construyan 3 albergues o 3 tiendas. Esto nos hace ver definitivamente o nos revela la falta de comprensión de lo que los apóstoles junto con Pedro estaban teniendo en ese momento. Hermanos, Pedro se encuentra hablando cuando esa nube cubre el monte, como ocurrió en el monte Sinaí, y se escucha una voz. Recordemos que en el bautismo de Jesús la voz celestial se dirigió directamente al Señor Jesús diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ninguno de los 3 discípulos que se encuentran ahí habían escuchado esas palabras. Ahora se repite esa identificación para que ellos lo escuchen con claridad. Este es mi Hijo amado, a él oíd. No hay duda que más que el profeta Moisés, el Señor Jesús es alguien más. La gente debía escuchar a Jesús. Jesús es el mismo Hijo de Dios y sus palabras tienen un significado mucho mayor que el de Moisés y que el de Elías. Él es el Verbo mismo de Dios. Jesucristo es el Verbo mismo de Dios, la revelación del Padre. Aquí tenemos la completa voluntad de Dios para el mundo encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que la visión desapareció de manera tan súbita como había aparecido. De igual manera, los representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, también desaparecieron. Los discípulos quedan solos con Jesús. Esta había sido una experiencia inigualable, una experiencia que no iba a compartir con los demás hasta después de que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Bien, lo dice la Escritura, ellos lo presenciaron, ellos fueron testigos, de lo cual pueden testificar delante de los hombres. En este momento fue cuando comenzaron a comprender lo que habían visto, un anticipo de la resurrección. Aquí, en este momento, cuando el Padre
con toda claridad dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esa palabra que viene del cielo es la palabra que nosotros debemos también recibir. Debemos oír y escuchar las enseñanzas de Jesucristo y debemos proclamarlas. No hay duda que esa declaración que hace el Padre para los apóstoles fue algo que debió haber cambiado sus vidas, como nosotros también. Sabemos que al haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo al único que tiene complacencia delante del Padre Celestial. Oremos en esta mañana y demos gracias a Dios porque también a nosotros se nos ha revelado a través de la palabra de Dios estas verdades eternas. Y sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo, el unigénito del Padre. Oremos en esta hora con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has mostrado. Queremos glorificarte, Señor Jesús, porque tú eres el único, el unigénito, el amado de Dios, el amado del Padre. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos estas verdades eternas y que las has puesto en nuestro corazón. Las recibimos con mucha gratitud y las recibimos con mucho gozo. Te pedimos por todos aquellos que aún no han entendido quién eres tú, que no han comprendido que tú eres el unigénito amado del Padre. Ayúdanos para seguir proclamando y predicando tu palabra, de que tú eres el único, el que tienes toda la complacencia del Padre Celestial. Te pedimos, Padre, también en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por las peticiones, por las necesidades y por todos aquellos que en este momento se han unido a esta lectura bíblica. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Siga escudriñando la Sagrada Escritura y dejemos que el Señor hable a nuestra vida. Le esperamos el día de mañana, con el favor de Dios, a la misma hora, para concluir y continuar este capítulo 9 con la ayuda de Dios. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.